Lo miré a los ojos mientras la sangre manchaba su sotana blanca. Él intentó rezar, pero lo único que salía de su boca era un murmullo roto, una súplica ahogada. ¿Sabes qué se siente ver caer al hombre que todos llamaban padre? ¿Al santo que decía representar a Dios? ¿Sabes qué se siente cuando el monstruo que te robó la infancia te llama mi pequeña luz por última vez antes de morir? Yo sí, yo lo sé, porque fui yo quien apagó esa luz para siempre. No lo hice por odio, ni por locura. Lo hice porque nadie más lo haría. Porque ese hombre destruyó vidas y se escondió detrás del altar mientras todos lo adoraban. Y si me preguntas si me arrepiento, te diré que no. Ni un segundo. Porque cuando escuches lo que hizo, entenderás que no tuve elección. Me llamo María Fernanda. Tengo 17 años. Y durante 5 años creí que Dios hablaba a través de él. Pero una noche, cuando descubrí lo que le hizo a Valentina, supe que el único milagro posible era verlo caer. Así que si quieres saber por qué una chica devota terminó matando a su sacerdote frente al mismo altar donde fue obligada a rezar, quédate hasta el final, porque esta es la verdad que la iglesia intentó enterrar conmigo. Si están viendo esto, den like a este video y suscríbanse al canal. No saben cuánto ayuda. Y, por favor, comenten desde qué ciudad nos están viendo. Cuando pienso en aquella época, todavía puedo sentir el olor a incienso pegado en mi ropa y el sonido de las campanas marcando el inicio de la misa de las 6. Tenía 17 años, pero mi vida parecía haberse detenido mucho antes. Todos decían que yo era una niña ejemplar, servicial, obediente, una hija que nunca levantaba la voz. Vivíamos en un barrio tranquilo de Guadalajara, en una casa pequeña donde los crucifijos adornaban cada habitación y donde mi madre rezaba el rosario como si con eso pudiera protegernos del mal. Yo creía que la fe era un refugio, un escudo contra el pecado. No sabía que, dentro de esas paredes sagradas, el mal se vestía de blanco y predicaba sobre el amor de Dios. A veces me pregunto en qué momento exacto perdí la inocencia. No fue un día, sino una serie de tardes silenciosas en la parroquia San Miguel. El padre Gabriel siempre me trató con una dulzura que confundía. Me decía mi pequeña luz, y me ponía la mano sobre el hombro mientras me hablaba sobre la pureza del alma. Tenía una voz pausada, casi hipnótica, y una sonrisa que hacía que todos confiaran en él sin cuestionar nada. Yo también lo hacía. Creía que su cercanía era una muestra del amor de Dios, y no una trampa cuidadosamente tendida. Hoy, cuando cierro los ojos, todavía veo su sotana blanca moviéndose entre los bancos vacíos, y siento la misma mezcla de miedo y vergüenza que me paralizaba entonces. Recuerdo con una precisión dolorosa la primera vez que él me pidió quedarme después del grupo juvenil. Dijo que quería hablar conmigo sobre mi vocación, que veía en mí algo especial, una luz que debía cuidar. Me ofreció una taza de té con miel mientras el resto se iba. Recuerdo el sabor, dulce, calmante, casi adormecedor. Me hablaba de la obediencia a Dios, de la importancia de confiar en los guías espirituales, y yo asentía, sin entender del todo. Después, todo se volvía confuso. Imágenes borrosas, un banco de madera, el frío del piso contra mi mejilla, su voz susurrando oraciones que no tenían sentido. Cuando despertaba, me decía que había tenido una visión divina, que debía guardar silencio y agradecer por haber sido tocada por el Espíritu. Y yo, con apenas 12 años, lo creí. Con el tiempo, esas orientaciones espirituales se hicieron más frecuentes. Mi madre estaba encantada. Decía que el padre Gabriel me estaba preparando para una vida de servicio. No hay mejor guía que él, repetía con orgullo mientras me alisaba el cabello antes de salir de casa. Yo sonreía, fingiendo serenidad, aunque por dentro sentía una angustia que no sabía nombrar. Cada vez que cruzaba las puertas de la parroquia, el aire se volvía más pesado, el olor a incienso más sofocante, y las paredes parecían observarme. A veces intentaba decir que no quería ir, pero bastaba una mirada severa de mi padre para que el no se convirtiera en pecado. En mi familia, desobedecer al sacerdote era desobedecer a Dios, y nadie desobedecía a Dios. A los 13 años ya había aprendido a dividir mi vida en 2 versiones. La que todos conocían, la chica piadosa, siempre con su falda hasta las rodillas y el rosario colgando del cuello, y la que solo existía detrás de las puertas cerradas del despacho parroquial. Allí, el tiempo se detenía. El padre Gabriel encendía una vela, me hacía arrodillar, y me pedía que rezara mientras sus manos recorrían mi espalda. Decía que era un rito de purificación, que debía entregarme sin miedo, que eso lo acercaba a Dios. Yo no entendía nada, pero el miedo me paralizaba más que el dolor.
Después de cada sesión, él me bendecía con agua bendita y me decía que si contaba algo, la gente pensaría que yo había tentado al sacerdote. Y yo lo creí, porque en mi mundo los sacerdotes no mentían, y las niñas buenas no dudaban de los hombres santos. Con los años, me volví experta en ocultar. Sabía sonreír en las procesiones, cantar en el coro y recibir la comunión sin que nadie notara que por dentro me moría. A veces, mientras el padre Gabriel daba la homilía, yo lo observaba desde el altar y pensaba en cuántas personas lo admiraban sin saber quién era realmente. Sus palabras sonaban tan convincentes, hablaba del perdón, de la humildad, de la pureza, y yo solo podía pensar en sus manos, en su respiración sobre mi cuello, en la sensación de suciedad que ningún baño lograba quitarme. Había noches en que me arrodillaba frente a mi cama y le pedía a Dios que me llevara, que me hiciera desaparecer. Pero al amanecer siempre seguía ahí, con el uniforme planchado y la sonrisa ensayada, lista para servir en otra misa. A los 14, comencé a notar que algo en mí se estaba apagando. Ya no lloraba, ni siquiera cuando me quedaba sola en mi habitación. Había aprendido a desconectarme, como si mi cuerpo fuera de otra persona. En la escuela, mis amigas hablaban de chicos, de fiestas, de canciones, y yo apenas podía escucharlas. Me parecían criaturas de otro mundo, uno donde aún existía la inocencia. Una tarde, mientras lavaba los vasos en la cocina, mi madre me preguntó por qué ya no sonreía. Le dije que estaba cansada. Ella me acarició el rostro y me dijo que era normal, que el servicio al Señor exige sacrificios. Esa frase me atravesó como un cuchillo, porque si el sacrificio era eso que yo vivía, entonces Dios debía odiarme profundamente. Esa noche recé, no para pedir ayuda, sino para que Él dejara de mirarme. El padre Gabriel me seguía llamando mi pequeña luz. Me regalaba rosarios, estampitas, dulces bendecidos. A veces me dejaba grabaciones de sus sermones, y yo los escuchaba con el corazón en un puño, intentando encontrar algún indicio de arrepentimiento. Pero solo encontraba orgullo. Decía que el pecado era rebelarse contra la voluntad divina, que las pruebas más duras se daban a las almas más puras. Me repetía eso hasta que empecé a creer que todo era culpa mía, que si me quedaba dormida, si temblaba, si lloraba, era porque mi fe era débil. Recuerdo una tarde en que me hizo prometer que jamás revelaría nuestros encuentros sagrados. Me tomó de la mano, me miró a los ojos y dijo, «Si lo haces, Dios se apartará de ti para siempre». Desde entonces, cada vez que pensaba en contarle a alguien, sentía un miedo tan grande que el aire me quemaba los pulmones. Cuando cumplí 15 años, el padre Gabriel me permitió confesarme solo con él. Decía que mi alma era frágil y que los otros sacerdotes no entenderían mi proceso espiritual. La primera vez que cerró la puerta del confesionario y apagó las luces, entendí que algo estaba muy mal, pero ya era demasiado tarde. Su voz cambió, se volvió más baja, más autoritaria. Me decía que mis pensamientos impuros lo tentaban, que era yo quien lo hacía pecar. Me hacía repetir frases que aún hoy me persiguen. Soy la elegida. El amor de Dios me purifica. El cuerpo es solo un instrumento del alma. Y cada vez que yo lloraba o temblaba, me recordaba que el dolor era una forma de redención. Aquellas palabras se me quedaron grabadas en la piel, más profundas que cualquier cicatriz visible. Mi cuerpo crecía, pero mi mente seguía atrapada en la niña que creía en los milagros. En los retratos familiares todavía sonreía, aunque mis ojos ya no lo hacían. Mi madre guardaba esas fotos en marcos dorados, orgullosa de su hija del Señor, y yo me preguntaba si alguna vez podría contarle lo que realmente hacía su hija en la iglesia. Pero cada intento de confesarme terminaba con su mirada llena de decepción ante mi silencio. No podía arruinarles la fe, pensaba. Ellos necesitaban creer en algo, y yo me convertí en el precio de esa creencia. Aprendí a cargar mi secreto como una cruz, esperando que algún día, por fin, Dios me escuchara, o me castigara. Con el paso del tiempo, el miedo se convirtió en rutina. Ya no lloraba cuando me llamaba a su despacho, ni me estremecía al escuchar su voz en el micrófono durante la misa. Había aprendido a anticipar cada movimiento, cada palabra que usaría para hacerme sentir culpable. Me convertí en una sombra obediente, una marioneta que sabía cuándo agachar la cabeza y cuándo sonreír. A veces me observaba desde fuera, como si mi cuerpo no me perteneciera. Sentía que estaba muerta, pero nadie lo notaba porque mi cadáver aún caminaba, servía y rezaba. Mis compañeros del grupo juvenil me envidiaban porque el padre Gabriel me trataba con una atención especial. Esa palabra, especial, me repugnaba. Era el disfraz con el que él justificaba su poder sobre mí. Una noche,
Mientras planchaba el uniforme de mi hermano menor, escuché a mi padre decir que el padre Gabriel sería propuesto para dirigir la diócesis local. Un verdadero ejemplo de pureza y liderazgo, comentó orgulloso. Sentí un nudo en el estómago, un impulso que me hizo dejar caer la plancha sobre el suelo. El olor del plástico quemado llenó la cocina. Mi madre corrió a apagarla mientras me regañaba, pero yo apenas podía oírla. En mi cabeza solo resonaban las risas del sacerdote y su respiración. Me encerré en el baño y vomité hasta que no me quedó nada. Aquella noche recé de nuevo, pero no pedí perdón. Pedí justicia. Y aunque no lo sabía entonces, ese fue el primer día en que mi fe empezó a transformarse en rabia. A los 16 años, ya no quedaba casi nada de la niña que una vez creyó en los milagros. Mi fe se había convertido en una costra seca que apenas me sostenía. Sin embargo, seguía yendo a la iglesia, no por devoción, sino por miedo a que alguien notara mi ausencia. El padre Gabriel continuaba con sus rituales disfrazados de espiritualidad, pero ya no me hablaba con la dulzura de antes. Su voz se había vuelto fría, mecánica, como si yo fuera un objeto más en su colección de secretos. Una tarde, mientras me obligaba a mirar al crucifijo colgado sobre su escritorio, me dijo: «Dios me eligió para guiarte, y tu cuerpo es parte de su plan». Aquella frase me rompió por dentro. Sentí que incluso el Cristo de madera desviaba la mirada, avergonzado. Cuando todo terminó, me arrodillé frente al altar vacío y juré que, si alguna vez encontraba la manera de liberarme, lo haría aunque me costara el alma. Comencé a cambiar. Empecé a observarlo con otros ojos, con una mezcla de asco y curiosidad. Quería entender cómo alguien podía esconder tanta maldad detrás de un rostro tan sereno. Empecé a quedarme despierta después de las misas, a escuchar sus conversaciones, a leer los papeles que dejaba sobre el escritorio. Descubrí nombres de otras chicas, horarios y pequeñas notas escritas con su letra. Sesión con Valentina. Jueves, 5 p.m. Purificación con Clara. Domingo. Aquello me heló la sangre. No era solo yo. No era un error, ni una prueba divina. Era un patrón, una red de manipulación perfectamente diseñada. Esa noche no dormí. Sentí por primera vez que el miedo estaba cambiando de forma. Ya no me paralizaba, me estaba empujando hacia algo más oscuro, algo que aún no sabía nombrar. Pasaron algunas semanas hasta que reuní el valor para hablar con una de las chicas mencionadas en sus notas. Valentina era 2 años menor que yo, una muchacha tímida, de mirada triste y manos temblorosas. La encontré un día sentada sola detrás de la iglesia, con los ojos rojos y la camisa manchada de lágrimas. Cuando le pregunté si conocía al padre Gabriel, bajó la mirada y solo asintió. No necesitó decir más. En ese silencio compartido comprendí que no estaba loca, que lo que me había sucedido no era un castigo divino ni una imaginación enferma. Era real. Esa noche nos quedamos hablando por horas en un parque cercano, contándonos entre sollozos los mismos rituales, las mismas frases, el mismo té con miel. 2 historias idénticas narradas por 2 voces rotas. Y fue ahí, bajo las luces amarillentas del parque, donde juramos que nadie más pasaría por lo mismo. Durante días intentamos pensar qué hacer. Ir con nuestros padres no era opción. Los suyos eran tan devotos como los míos, y ambos tenían miedo de que nadie nos creyera. Decidimos hablar con la hermana Clara, una monja anciana que llevaba años en la parroquia y que siempre había mostrado ternura hacia las jóvenes. Le contamos todo, temblando, esperando encontrar refugio, pero su reacción fue peor que el silencio. Se persignó 3 veces y dijo que debíamos rezar, que el demonio se disfrazaba de inocencia para tentar a los siervos del Señor. Luego, nos pidió que nunca volviéramos a mencionar ese tema. El padre Gabriel es un hombre de Dios, susurró. Y ustedes, hijas, deben proteger su alma. Esa frase marcó el momento en que entendí que la iglesia no nos salvaría. Estábamos solas. Y lo más aterrador era saber que él seguía allí, sonriente, dando la comunión a los niños, como si nada hubiera pasado. Los días siguientes fueron una mezcla de rabia y desesperación. Valentina dejó de asistir a las reuniones juveniles, y yo fingí estar enferma para no volver a las orientaciones espirituales. Pero él no tardó en buscarme. Una tarde se apareció en mi casa con una cesta de frutas para mis padres, sonriendo con esa calma diabólica que lo caracterizaba. Les dijo que me extrañaba en la parroquia, que yo era una hija del Señor con una misión especial. Mis padres, encantados, me obligaron a volver el domingo siguiente. No dormí en toda la noche. El simple pensamiento de volver a verlo me revolvía el estómago. Cuando llegó el día, entré a la iglesia con las manos sudando y el corazón desbocado. Al pasar junto a él,
Sentí su mirada sobre mí, una mirada que no tenía nada de divina. Me susurró al oído: las ovejas que se alejan del pastor suelen perderse en el bosque. Su voz sonó como una amenaza envuelta en una oración. Valentina, en cambio, no soportó el peso del miedo. Una semana después, su madre la encontró inconsciente en su habitación, rodeada de frascos de pastillas. Sobre la mesa había una nota escrita con tinta azul: Dios no me escucha, y nadie me cree. La noticia se extendió por toda la comunidad, pero nadie mencionó al padre Gabriel. En las misas siguientes, él pidió oraciones por una joven que había perdido su camino espiritual, y todos lloraban, sin saber que el culpable era quien hablaba desde el altar. Yo estaba allí, con las manos entrelazadas, sintiendo cómo algo dentro de mí se partía en 1000 pedazos. En ese momento, entendí que el silencio ya no me protegía, que mi miedo solo alimentaba a su monstruo, y aunque aún no sabía cómo, juré que haría algo. Por Valentina, por mí, por todas. Después del funeral de Valentina, todo cambió. El aire en la parroquia se sentía diferente, pesado, lleno de murmullos. Yo caminaba por los pasillos sintiendo que cada pared conocía mi secreto, que los santos de yeso me observaban con lástima. No podía dejar de pensar en ella, en su mirada vacía la última vez que la vi. Me preguntaba si habría sentido el mismo miedo que yo cada vez que él se acercaba. Esa noche, mientras mi madre lloraba por la tragedia de una niña perdida, yo abrí el viejo teléfono que Valentina me había entregado días antes de morir. Me dijo que lo guardara, que algún día entendería. Entre sus archivos encontré fotos, mensajes y audios. El monstruo no solo tenía un rostro, tenía un archivo completo de su perversión. Y al final, en una carpeta oculta, estaban también mis imágenes. Mi mundo se derrumbó. No dormí por 2 días. Las manos me temblaban. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escapar. Había vivido 5 años dentro de una mentira, y ahora tenía pruebas de todo. Lo que me mantenía viva era la certeza de que ya no se trataba solo de mí. Él debía pagar. Pasé horas mirando mi reflejo en el espejo del baño, con las lágrimas cayendo sin control. No veía una víctima, veía una sombra que empezaba a volverse fuego. Pensé en ir a la policía. ¿Pero qué dirían? ¿Qué una chica devota acusaba al sacerdote más respetado de la ciudad? Nadie me creería. Tenía que hacerlo sola. Y en ese pensamiento, en esa chispa de decisión, nació algo nuevo en mí. No la fe, sino la justicia. Pasé varios días observándolo desde lejos. Me sentaba en los últimos bancos de la iglesia y lo veía oficiar la misa como si nada hubiera pasado. Cada gesto, cada palabra, me parecía una burla. En la homilía hablaba del perdón, de la misericordia, de cómo las tentaciones del demonio acechan a los jóvenes más puros. Y la gente asentía, con lágrimas en los ojos. Yo apretaba los puños tan fuerte que las uñas me abrían la piel. Empecé a anotar cada una de sus misas, los horarios, los días en que se quedaba solo en la sacristía. Era como estudiar al enemigo. Nadie notaba mi rabia contenida, porque seguía usando la misma sonrisa mansa de siempre. Pero dentro de mí ya no quedaba espacio para el miedo. El dolor se había transformado en una determinación helada, una calma peligrosa que me hacía sentir más viva que nunca. Una tarde, después del grupo juvenil, me acerqué a la oficina del padre Gabriel fingiendo querer confesarme. Lo encontré sentado, escribiendo en su cuaderno con la luz del atardecer colándose por la ventana. Cuando levantó la mirada y me vio, sonrió con esa expresión de falsa ternura que tanto odiaba. «Sabía que volverías, María Fernanda», dijo. «Las ovejas siempre regresan al rebaño». Esa frase fue la chispa. Le respondí con voz firme que ya sabía todo, que tenía pruebas, que su tiempo se había terminado. Por un instante, vi miedo en sus ojos, pero lo disimuló rápido. Se levantó, se acercó lentamente y me susurró al oído: «Nadie te creerá. Eres una niña confundida. Yo soy la palabra de Dios». Aquellas palabras fueron como gasolina sobre un fuego que llevaba años encendido. Salí de allí temblando, pero con una certeza grabada en la piel. No iba a permitir que siguiera respirando la misma impunidad que había matado a Valentina. Pasé los días siguientes convertida en una observadora metódica. Me sentaba en los últimos bancos de la iglesia con la libreta en el regazo y anotaba no solo los horarios de misa, sino también los pequeños gestos que delataban su rutina. ¿A qué hora cerraba la sacristía? ¿Qué puerta utilizaba para salir cuando nadie miraba? ¿Quiénes eran los que lo acompañaban después de las ceremonias? No quería lanzarme a la acusación sin pruebas. Quería algo irrefutable que obligara a todos a mirar. Reuní fotografías, guardé papeles que él dejaba descuidados, copié mensajes que había conseguido en teléfonos olvidados.
Cada objeto que guardaba era una pieza que, ensamblada con las demás, formaba la imagen de un hombre que vivía de la apariencia y del silencio ajeno. Mientras recogía evidencia, cuidaba también mi fachada. Sonreía en las procesiones, respondía con cortesía cuando me hablaban de la vocación y hacía como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro algo había mutado. La víctima adormecida se transformaba en alguien que aprendía a usar la paciencia como arma. La paciencia y la estrategia. La oportunidad llegó en un mediodía cualquiera, cuando la iglesia quedó casi vacía tras un funeral. Lo invité a ver un progreso en mis notas. Le pedí que revisara conmigo algunos documentos que, fingí, podrían servir para la campaña del grupo juvenil. Buscaba un momento a solas que no llamara la atención. Él, confiado, aceptó. Entramos en su despacho con la puerta entreabierta y la penumbra colándose por las rendijas. Yo llevé conmigo el pequeño archivo que había armado en secreto. Fotos, anotaciones, el teléfono con audios que Valentina me había dejado. Hablé con voz serena, midiendo cada palabra, y le dije que ya no era una niña que se dejaba engañar. No alcé la voz. No era necesario. Cuando puse sobre la mesa las pruebas, vi cómo por primera vez su compostura tembló. No hubo espectáculo ni gritos. Hubo un quiebre silencioso, la máscara que se resquebrajaba. Salí de allí con las manos vacilantes, pero con la certeza de que, si aquello llegaba a manos de quienes debían cuidar de la verdad, nada volvería a ser igual. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, no el del sacerdote solemne que bendecía a los niños, sino el del hombre acorralado que había visto desmoronarse frente a mí. Me temblaban las manos, no por miedo, sino por una mezcla de adrenalina y asco. Sabía que al día siguiente intentaría revertir todo, manipular a la comunidad, volver a su papel de víctima de una joven perturbada. Tenía que anticiparme. Pasé horas organizando los archivos en una carpeta con copias en distintos lugares. Una en mi mochila, otra escondida en la casa de Valentina, que su madre aún mantenía intacta, y otra guardada en un sobre dirigido a un periodista local que solía escribir sobre corrupción eclesiástica. Cada clic, cada archivo transferido, era una forma de recuperar el control. Ya no era una niña pidiendo ayuda, era una mujer construyendo su propio veredicto. Cuando amaneció, me miré al espejo y apenas me reconocí. La mirada era la misma, pero había en ella algo nuevo, una calma peligrosa, la serenidad de quien ya tomó una decisión que no tiene vuelta atrás. Durante el día fingí normalidad. Fui al mercado con mi madre, ayudé a preparar la comida y sonreí a los vecinos que me saludaban, pero cada gesto cotidiano parecía un disfraz torcido. Mientras todos hablaban de trivialidades, yo repasaba mentalmente cada movimiento que debía hacer. Sabía que él intentaría verme otra vez, tal vez para amenazarme, tal vez para manipularme. No podía permitirle ni un respiro. Esa tarde, mientras el cielo se nublaba y las campanas de la iglesia repicaban anunciando el rezo del rosario, caminé hacia la parroquia con una decisión silenciosa. Llevaba conmigo el teléfono, una pequeña grabadora encendida en el bolsillo, y el mismo rosario que mi madre me había regalado cuando cumplí 12. Era irónico pensar que esa cruz que había cargado como símbolo de obediencia ahora sería testigo de mi liberación. No planeaba rezar, planeaba hacer justicia. Cuando llegué, la iglesia estaba casi vacía. Solo quedaban las velas consumiéndose frente al altar y el eco de las últimas oraciones. Sentí el corazón latir con fuerza, pero no de miedo. Era una vibración que me recordaba que seguía viva. Caminé despacio hacia la sacristía, fingiendo buscar a la hermana Clara. Pero lo que buscaba era otra cosa, la confirmación de que él aún creía tener el control. Lo encontré allí, acomodando sus papeles, con la serenidad de quien se siente intocable. Cuando me vio, frunció el ceño apenas un instante, antes de volver a esa sonrisa impostada. «No deberías estar aquí, hija», dijo, cerrando lentamente el cajón de su escritorio. Le respondí que necesitábamos hablar, que había cosas que no podía callar más. No esperaba que lo entendiera, solo quería que me escuchara. Y cuando lo hizo, noté algo distinto en su mirada. No miedo, sino soberbia. Era la mirada de alguien que todavía creía en su propia impunidad. Se acercó tanto que pude oler el vino en su aliento. Me habló de perdón, de redención, de cómo el demonio usaba la voz de los inocentes para destruir a los siervos del Señor. Intentó tocarme la cara, como tantas veces lo había hecho, pero esta vez di un paso atrás. Le dije que ya no era su oveja, que había dejado de temerle. «Dios te castigará por esto», murmuró. Sonreí sin ironía. «O quizás ya lo hizo», le respondí.
Saqué la grabadora del bolsillo y la encendí frente a él. Por primera vez, lo vi retroceder. Fue un instante breve, pero suficiente. Sabía que ese sonido, su voz confesando su propia soberbia, sería su fin. No necesitaba gritar, ni llorar, ni rezar. Solo dejar que las palabras hicieran su trabajo. Esa noche, el cielo se desplomó sobre Guadalajara. La tormenta llegó como si el mismo cielo quisiera limpiar aquello que los hombres habían ensuciado. Desde mi ventana veía los relámpagos reflejarse en los vitrales de la iglesia, y cada destello me recordaba su rostro, descompuesto por el miedo. Sabía que en cualquier momento vendría la reacción, el sermón en su defensa, la manipulación, la estrategia de víctima, y no me equivoqué. Al día siguiente, durante la misa, habló de la persecución contra los hombres de fe, de las falsas profecías que nacen del rencor y la envidia. Los fieles lo escuchaban conmovidos, muchos lloraban. Yo estaba allí, de pie, entre la multitud, con la grabadora en el bolsillo y la certeza de que su poder se sostenía solo en la ignorancia de los demás. No me moví, no hablé. Solo observé cómo la mentira, como un incendio, seguía consumiendo todo lo que tocaba. Al salir, sentí una mano en mi hombro. Era la hermana Clara. Me miró con una mezcla de compasión y miedo. «Hija, no sigas por ese camino», me dijo en voz baja. «El pecado se vuelve contra quien lo pronuncia». La miré fijamente. «Entonces el infierno debe estar lleno de gente inocente», respondí. Caminé sin mirar atrás, dejando sus palabras flotando en el aire, tan huecas como los rezos de quienes preferían no ver. Esa tarde entregué una copia del archivo al periodista. No me prometió justicia, solo dijo: «Si esto es cierto, alguien va a arder». No supe si hablaba de él o de mí, pero no importaba. Por primera vez, el miedo ya no tenía lugar dentro de mí. 2 días después, el pueblo entero hablaba del escándalo. No porque la verdad hubiera salido a la luz, sino porque el padre Gabriel, astuto como siempre, se adelantó a todos. Denunció públicamente una campaña de difamación en su contra y presentó su propio relato. Una adolescente inestable, resentida, que había tergiversado sus consejos espirituales. Verlo en la televisión local, con la misma voz pausada y los ojos brillantes de falsa humildad, me revolvió el estómago. Dijo que me perdonaba, que rezaría por mi alma confundida. Y la gente, claro, lo aplaudió. En las tiendas, en las plazas, se hablaba de mí con lástima o desprecio. Pobrecita, cayó en la tentación del maligno. Esa niña arruinará su vida. Cada frase era una estaca más clavada en mi espalda. Pero no borraron mi propósito. Solo me confirmaron que el monstruo que enfrentaba no vivía solo bajo una sotana, sino dentro de la fe ciega de todo un pueblo. Esa misma noche, recibí un mensaje del periodista. El correo tenía un asunto breve. Lo tengo. En los audios que le envié se escuchaban fragmentos de su voz, su respiración, sus frases de poder y manipulación. Eran suficientes para iniciar una investigación, pero él me advirtió que no sería fácil. Tocar a un sacerdote en esta ciudad es como tocar al propio Dios, me dijo. Y tenía razón. Las amenazas comenzaron pronto. Llamadas anónimas, notas bajo la puerta, sombras siguiéndome al salir de casa. Mis padres me prohibieron volver a la iglesia, pero aún creían en su inocencia. Mi madre lloraba, mi padre gritaba, y yo ya no lloraba. Sabía que una verdad así no se impone en silencio. Había empezado una guerra, y aunque no sabía si ganaría, al menos ya no estaba sola en la oscuridad. Los días siguientes se convirtieron en una sucesión de miradas hostiles y susurros que me seguían como ecos. Las vecinas que antes me saludaban con cariño ahora cambiaban de acera. Los chicos del coro evitaban mirarme, y hasta los niños dejaban de correr frente a mi casa cuando mi madre salía a barrer la vereda. El pueblo entero parecía haber decidido que la culpa era mía, no del sacerdote. ¿Cómo puede una muchacha tan joven inventar algo así?, decían. Nadie quería creer que el mal pudiera hablar en nombre de Dios. Yo caminaba con la cabeza en alto, aunque por dentro cada palabra me pesara como una piedra. A veces pensaba en huir, en irme lejos y dejar que todo se pudriera. Pero entonces recordaba a Valentina, recordaba su nota azul, su letra temblorosa, y me prometía a mí misma que, si ella no había podido salvarse, yo debía quedarme para romper el silencio que la mató. El periodista cumplió su palabra. Publicó un reportaje que sacudió los cimientos de la diócesis. Testimonios de otras chicas, documentos, fotografías. Al principio nadie lo creyó, pero cuando las voces comenzaron a multiplicarse, la historia dejó de ser solo mi versión. El padre Gabriel fue suspendido temporalmente, aunque seguía dando misa en secreto para sus fieles más devotos.
El obispo pidió prudencia y oración, pero yo sabía lo que eso significaba. Tiempo. Tiempo para encubrir, para olvidar, para hacer desaparecer pruebas. Por eso envié todo el material restante a una organización internacional. Quería que, aunque intentaran silenciarme, la verdad siguiera respirando en algún lugar. Y esa noche, mientras veía las luces del pueblo apagarse una a una, comprendí que lo que había empezado como venganza se había convertido en algo más grande, una batalla por la memoria de las que nunca fueron escuchadas. Cuando la noticia se volvió nacional, el pueblo se dividió. Algunos empezaron a murmurar que siempre habían sospechado algo. Otros se aferraban con más fuerza a su fe, convencidos de que todo era una conspiración. Mi familia fue arrastrada al ojo del huracán. Mi padre perdió su trabajo en la empresa local. Decían que no podían tener a un blasfemo bajo su nómina. Mi madre dejó de salir al mercado, incapaz de soportar las miradas. En casa, el silencio se volvió espeso, como si cada palabra pudiera romper lo poco que quedaba de nosotros. A veces la escuchaba llorar detrás de la puerta, rezando para que todo volviera a ser como antes. Pero yo ya no quería volver atrás. No podía. La inocencia se había ido para siempre, y lo único que me mantenía en pie era la convicción de que, por fin, alguien tenía que pagar por todo lo que nos habían robado. Una tarde, recibí una llamada del periodista. Su voz sonaba tensa. «Van a intentar cerrar el caso», dijo. «Hay gente poderosa moviendo hilos». Me explicó que el obispo había intervenido directamente, ofreciendo dinero y silencio a cambio de retirar la denuncia. Me quedé muda unos segundos. Sabía que la institución era fuerte, pero no imaginaba hasta qué punto. «No te calles, María Fernanda», me pidió. «Si lo haces, ganan ellos». Esa frase me acompañó los días siguientes como una plegaria invertida. Sabía que, al hablar, estaba firmando mi sentencia social, tal vez incluso algo peor. Pero el miedo ya no tenía la misma forma. Había aprendido que hay un punto en que el dolor deja de doler y se convierte en impulso. Y yo ya había cruzado ese punto. Las semanas siguientes fueron un desfile de periodistas, declaraciones y amenazas veladas. La diócesis emitió un comunicado en el que aseguraba estar cooperando con la justicia, pero en realidad solo buscaban tiempo para reorganizar su versión. El padre Gabriel desapareció durante varios días. Decían que estaba en retiro espiritual, aunque todos sabíamos que se había escondido. Yo, mientras tanto, era llamada a declarar una y otra vez. Cada interrogatorio era una tortura. Repetir detalles, justificar fechas, revivir lo que durante años había tratado de olvidar. Algunos policías me miraban con incredulidad, otros con lástima. «¿Estás segura de lo que dices?», me preguntaban. Y cada vez que respondía que sí, sentía que me arrancaban otro pedazo de alma. Pero no retrocedí. Ya no podía hacerlo. Un día, al salir de la comisaría, encontré una carta anónima en el parabrisas del auto del periodista. Era una hoja doblada en 4, con letras recortadas de una revista. «Cállense o terminarán como ella». Nadie dijo su nombre, pero los dos sabíamos que hablaban de Valentina. Esa noche el periodista me llamó. «No te asustes», dijo. «Eso significa que tenemos algo grande». Pero yo no podía dejar de temblar. Me senté en el borde de la cama, con las manos frías y los ojos abiertos hasta el amanecer. Había querido justicia, y ahora la justicia tenía el rostro del peligro. Sin embargo, en medio de ese miedo, algo dentro de mí se mantenía firme. Una voz pequeña pero inquebrantable que decía que no podía detenerme, no después de tanto silencio. Una mañana, mientras caminaba hacia la escuela, sentí que alguien me seguía. No era paranoia. Podía escuchar los pasos, el ritmo sincronizado con el mío. Aceleré el paso y doblé por una calle lateral, pero el sonido persistía. Cuando finalmente me atreví a mirar, vi un coche gris estacionado al otro lado de la acera, con los vidrios polarizados. Permanecí quieta unos segundos hasta que el motor arrancó y el vehículo se alejó lentamente. No volví a mencionarlo, pero desde ese día cambié de ruta. Evitaba salir sola y dormía con el teléfono en la mano. Sabía que habían cruzado una línea. Ya no se trataba solo de desacreditarme. Querían silenciarme. Lo que nunca imaginaron es que el miedo, en mí, ya se había transformado en combustible. Si me querían callada, tendrían que enfrentarse a todo lo que había aprendido a soportar. Esa misma tarde, recibí una llamada del periodista. Su voz sonaba entrecortada. «María Fernanda, lo encontraron». Tardé unos segundos en entender. «¿A quién?», pregunté. «Al padre Gabriel». Había aparecido en un hotel a las afueras de la ciudad, inconsciente, con rastros de somníferos y alcohol. Los noticieros se llenaron de titulares sobre su intento desesperado de redención,
como si fuera un mártir, una víctima del escarnio público. Sentí náusea. Lo presentaban como un hombre quebrado por las falsas acusaciones, no como el depredador que había destruido vidas. Aquella noche, frente al televisor, comprendí que la verdad no basta cuando el poder se viste con sotana. No se trataba de probar lo que había hecho. Se trataba de romper el aura sagrada que lo protegía. Y eso, lo entendí entonces, solo podía lograrse quitándole lo único que todavía le quedaba, su máscara ante el mundo. Los medios se llenaron de versiones contradictorias. Algunos hablaban de intento de suicidio, otros de una maniobra para evadir la justicia. La diócesis organizó vigilias, misas y comunicados pidiendo compasión por un hombre injustamente perseguido. Las cámaras mostraban fieles rezando frente a la iglesia, sosteniendo velas con lágrimas en los ojos. Yo veía todo desde mi habitación, con las persianas cerradas. Era como mirar un espectáculo grotesco en el que el verdugo se convertía en santo y las víctimas en sombras sin nombre. Cada titular era un recordatorio de cuán poderosa puede ser la mentira cuando se pronuncia desde un altar. Pero también entendí algo. Cuanto más se aferraban a protegerlo, más evidente se volvía su miedo. Y el miedo, en ellos, era una grieta por la que podía colarse la verdad. Decidí hablar. Acepté una entrevista con un medio independiente que no tenía vínculos con la iglesia. No me maquillé, no oculté mi rostro ni cambié mi nombre. Hablé de Valentina, de las otras chicas, de las noches en la sacristía, del té con miel y del silencio cómplice. Mientras la periodista grababa, noté que mis manos no temblaban. Por primera vez contaba mi historia sin miedo a que me interrumpieran con una cita bíblica o un gesto de lástima. Cuando el video fue publicado, se volvió viral. Miles de comentarios, algunos de apoyo, otros de odio. Mentira, blasfemia, valiente, endemoniada, todo al mismo tiempo. Pero entre ese ruido, empezaron a llegar mensajes privados de mujeres de distintos lugares, contando historias parecidas, idénticas incluso. Fue entonces cuando supe que lo que había hecho ya no era solo mío. Había encendido una llama que otras estaban dispuestas a mantener viva. El impacto fue inmediato. En cuestión de días, la fiscalía reabrió el caso, impulsada por la presión mediática. Otras víctimas se animaron a declarar, y los medios, que antes habían defendido al sacerdote, empezaron a mostrar dudas. Las autoridades eclesiásticas guardaron silencio. Ya no podían sostener la narrativa del siervo inocente. Pero ese silencio también era peligroso. Una noche, mientras regresaba a casa, escuché pasos detrás de mí y antes de poder reaccionar, alguien me empujó contra una pared. Una voz masculina, baja, susurró: «Ya hiciste suficiente daño». No alcancé a ver su rostro, pero reconocí el crucifijo que colgaba de su cuello. Uno de los jóvenes del coro. No intentó herirme más, solo quería asustarme. Y lo logró, por unos minutos. Luego sentí una fuerza extraña levantarse dentro de mí. Ya no era miedo, era rabia convertida en escudo. Me juré que no volvería a dar un paso atrás, aunque me quedara sola. Los días siguientes fueron un torbellino. El padre Gabriel seguía hospitalizado, pero su imagen pública se desmoronaba. Los medios filtraron fragmentos de los audios y fotografías que lo vinculaban con otras víctimas. Las calles del pueblo, antes llenas de rezos por su redención, se llenaron de carteles pidiendo justicia. Vi cómo su rostro, antes símbolo de devoción, ahora era estampado en pancartas con una palabra escrita en rojo: culpable. Sin embargo, lejos de sentir alivio, me invadió un cansancio profundo. Todo lo que había hecho, las pruebas, las denuncias, la exposición, me había quitado algo que no sabía si podría recuperar: la fe, no solo en Dios, sino en la bondad misma de las personas. Esa noche, por primera vez en años, me permití llorar sin culpa. No por él, ni por Valentina, sino por la niña que había creído que el amor de Dios podía salvarla. Pasaron las semanas y el juicio se volvió inevitable. Yo asistía a cada audiencia, sentada entre las otras chicas que también habían decidido hablar. Nos mirábamos sin necesidad de palabras. Sabíamos que compartíamos una misma herida. El padre Gabriel entraba escoltado, más delgado, con el rostro cansado, pero aún sostenía la mirada altiva. Cuando el fiscal leyó los cargos, él sonrió con esa calma calculada que me había atormentado durante años. «Dios me perdona», dijo al tribunal, «aunque ustedes no lo hagan». Esa frase provocó murmullos entre los asistentes. Yo no aparté la vista. En ese instante, supe que, aunque lo condenaran o no,
Algo dentro de él ya estaba roto. Lo que había perdido no podía recuperarlo con ningún rezo. Y esa certeza, más que cualquier sentencia, fue mi primera forma de justicia. Durante las pausas del juicio, solía quedarme sola en los pasillos, observando la luz colarse por los ventanales del edificio viejo. A veces pensaba en todo lo que había costado llegar hasta allí, los años de silencio, la muerte de Valentina, la vergüenza, el miedo, la furia. Me preguntaba si, de haber sabido el precio, habría hecho lo mismo, y cada vez llegaba a la misma respuesta. Sí, porque aunque mi nombre se manchara para siempre, al menos nadie podría decir que me quedé callada. Un día, al salir de la sala, una mujer mayor se me acercó. No dijo su nombre, solo me tomó la mano y murmuró: «Gracias por hablar. Mi hija nunca pudo hacerlo». En ese gesto silencioso, entendí que el dolor, cuando se comparte, deja de ser una condena. Se convierte en una forma de redención que ningún sacerdote puede bendecir. El día de la sentencia llegó con un cielo gris y un silencio pesado en el aire. La sala estaba llena, periodistas, vecinos, curiosos y unos pocos que aún se atrevían a llamarlo padre. Yo me senté en la segunda fila, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el estrado. Cuando el juez leyó el veredicto, culpable por abuso continuado y encubrimiento eclesiástico, no sentí alivio inmediato, solo un vacío extraño, como si todos esos años de sufrimiento se hubieran condensado en una sola respiración contenida. A mi alrededor, algunos aplaudían, otros murmuraban oraciones. Yo no lloré, no porque no quisiera, sino porque ya no quedaban lágrimas. La justicia había hablado, pero ninguna sentencia podía devolver lo que habíamos perdido. Sin embargo, mientras lo veía ser escoltado fuera del tribunal, comprendí que ya no tenía poder sobre mí. Su voz, que antes llenaba mis pesadillas, por fin se había quedado muda. Esa noche regresé a casa y encontré a mi madre esperándome en la cocina. No dijo nada. Solo me abrazó. Era la primera vez en años que lo hacía sin rezar antes. Lloró en silencio, y por un momento volví a sentirme hija, no víctima. En la televisión, los noticieros repetían el fallo una y otra vez, y las redes se llenaban de mensajes de apoyo y de odio en partes iguales. Pero yo apagué todo. Fui al patio y miré el cielo. No sabía si Dios existía, ni si alguna vez había escuchado mis plegarias. Pero al respirar el aire frío de la noche, sentí algo que hacía mucho no sentía: paz. No era perdón, ni olvido. Era simplemente la certeza de que, al fin, el silencio había cambiado de dueño. Los meses posteriores fueron extraños. El pueblo intentaba volver a la normalidad, pero nada era igual. La parroquia cerró sus puertas por remodelación, aunque todos sabíamos la verdad. Algunas personas seguían evitándome, otras me saludaban con una culpa silenciosa. Yo había dejado de buscar aceptación. Entendí que no todos pueden mirar la verdad sin cegarse. Empecé a estudiar psicología en la Universidad de la capital. Quería entender cómo alguien podía manipular la fe hasta volverla un arma. En las clases, cuando hablaban de trauma o de resiliencia, mi mente viajaba inevitablemente a esos años, a las voces, a las sombras, pero ya no con dolor, sino con una especie de distancia serena. A veces pensaba que el verdadero milagro no fue haber sobrevivido, sino haber encontrado sentido en medio de la ruina. Un domingo regresé a Guadalajara para visitar la tumba de Valentina. El cementerio estaba casi vacío, cubierto por hojas secas y un aire húmedo que olía a tierra vieja. Llevé flores blancas y una carta que escribí la noche anterior. En ella no pedía perdón ni explicaciones. Solo le contaba que su historia ya no era un secreto, que su voz, y la de tantas otras, seguía resonando más allá de los muros de la iglesia. Dejé la carta sobre la lápida y por primera vez no lloré. Sentí que, de alguna forma, ella seguía allí, acompañándome en ese silencio limpio, sin culpa ni miedo. Mientras me alejaba, el viento movió las flores, y por un segundo juré escuchar su risa. No era tristeza lo que sentí, sino gratitud, porque, al final, no había muerto en vano. Con el paso del tiempo, aprendí a convivir con mis cicatrices. No las oculto. Son recordatorios de lo que sobreviví y de lo que nadie podrá volver a quitarme. A veces doy charlas en escuelas y parroquias sobre abuso y silencio, y siempre empiezo diciendo lo mismo. Dios no necesita verdugos para probar la fe de nadie. Hay quienes se incomodan, quienes bajan la mirada, pero también hay quienes se acercan después y me susurran: «A mí también me pasó». Y en esos instantes entiendo que cada palabra que pronuncio tiene un peso que trasciende mi propia historia. No busco venganza ni redención. Busco que nadie más tenga que elegir entre su fe y su libertad.
porque el verdadero infierno no está hecho de fuego, sino de silencios obligados, de bocas cerradas por miedo y vergüenza. Y yo ya no tengo miedo. Aprendí que, cuando la verdad se dice en voz alta, incluso los muros de una iglesia pueden temblar. A veces sueño con el padre Gabriel, no como el monstruo de mis recuerdos, sino como un hombre viejo, cansado, solo, caminando por un pasillo sin fin. En el sueño no le hablo, y él tampoco me mira. Solo camina, arrastrando los pies, hasta que su figura se disuelve en la oscuridad. Cuando despierto, me doy cuenta de que ya no siento odio. Tal vez porque entendí que su castigo más grande no fue la prisión, sino verse por fin como era. Un hombre pequeño, desnudo de poder, sin la máscara del santuario. Y entonces vuelvo a dormir, sabiendo que mi historia no fue un milagro ni una tragedia, sino un testimonio. Una prueba de que, incluso en los lugares más sagrados, la verdad puede florecer si alguien tiene el valor de pronunciarla. Hoy, cuando miro atrás, ya no veo a la niña que temblaba en los bancos de la iglesia, sino a una mujer que aprendió a levantarse entre las ruinas de su fe. Todavía conservo el rosario de mi madre, aunque ya no rezo. No necesito palabras repetidas para hablar con lo divino. Mi diálogo con Dios ocurre cada vez que una mujer encuentra el valor de contar su historia. A veces pienso que eso también es una forma de oración, una que no necesita templos, ni altares, ni perdones impuestos. He comprendido que la fe verdadera no está en los dogmas, sino en la capacidad humana de resistir. Y aunque el mundo siga lleno de voces que callan, sé que cada testimonio encendido es una chispa que desafía la oscuridad. Valentina me enseñó eso, aún en su silencio. Y yo, cada vez que hablo, la traigo de vuelta por un instante. Esa fue mi historia. La historia de una muchacha que creyó que el mal solo existía fuera de las iglesias y que terminó encontrándolo en el lugar donde buscaba consuelo. La historia de cómo el miedo se transformó en rabia, y la rabia en verdad. Si estás escuchando esto, si alguna vez sentiste que nadie te creería, quiero que sepas que no estás sola. Siempre habrá alguien dispuesto a escuchar, incluso si el mundo entero decide mirar hacia otro lado. Porque los monstruos solo prosperan en el silencio, y cada voz que se alza los hace más pequeños. Mi nombre es María Fernanda, y esta fue la historia que me devolvió la vida. Si llegaste hasta aquí, suscríbete y acompáñanos para conocer más historias que merecen ser contadas.